Buenas, hola, ¿cómo andan muchachos, muchachas, chicas? Hacemos un ejercicio de la guía 4 bis, problemas de estática de cuerpo rígido, el problema 9 y el 10. Entonces, para el problema 9 dice, tenemos un ropero, se halla en equilibrio, esquematizar las fuerzas que actúan sobre él. Entonces tenemos el placar o el ropero, no sé qué fuerza va a haber sobre él. Tenemos el peso, que lo podemos sacar de ahí del centro de masa del cuerpo, y tenemos la normal. Pero ahora, como estamos en cuerpo extenso, cuerpo rígido, cuerpo extenso, la normal va a estar distribuida en toda la superficie donde esté apoyado el cuerpo, ¿no? En pequeñas normales, que la suma de todas va a ser igual en magnitud que el peso. Pero eso va a pasar mientras el cuerpo esté apoyado, no sea solo para el ítem A. O sea, para el ítem A podemos hacer una distribución de las normales, está apoyado, y el peso, ¿está bien? Pero después dice, bueno, tenemos en el ítem B una fuerza aplicada horizontal a 1,5 metros desde el suelo, o sea, esto está apoyado en un suelo que tiene rozamiento, no lo dice ahí, pero tenemos que pensar que sí. Y a pesar de que tiene esta fuerza aplicada, continúa en equilibrio. Entonces nos dice en qué punto estará aplicada la normal. ¿Por qué nos pregunta eso? Porque bueno, cuando esto se le aplica una fuerza, este cuerpo se va a empezar a levantar un poco, ¿no? Se va a empezar a levantar sin mover acá esto que se movió, pero bueno, no lo puedo hacer que no se mueva porque hay rozamiento, hay una fuerza de rozamiento acá, sin moverse del punto de apoyo, que a ese lugar le vamos a llamar el punto O, el punto de momentos. Si suponemos que esto se va a levantar del suelo, un ángulo pero muy pequeño, o sea, para que sea despreciable ese ángulo, ¿qué va a pasar con las normales? Y la normal ya no va a ser la misma, no va a estar distribuida en toda la superficie porque no va a estar toda la superficie apoyada, ¿no? Si se levanta muy poquito, la normal se va a ir desplazando, porque acá donde no esté apoyado no va a haber, entonces se va a desplazar para allá y se va a distribuir en la parte donde esté apoyado. Y eso es lo que nos pregunta, que encuentren dónde va a estar, en qué punto estará aplicada la normal ahora. Si esto se mueve mucho y queda solo apoyado así en la punta, porque está la fuerza de rozamiento ahí, la normal y el peso van a estar en este punto. Y en ese caso, la normal y el peso, como pasan por el punto, por el centro de momento o el punto O, no hacen momento. Y la fuerza de rozamiento tampoco, porque está aplicada acá. La única fuerza que haría momento en el caso que se levantara mucho, un ángulo tita más grande que no fuera despreciable, sería este. La línea de acción de esta fuerza aplicada no pasa por el punto O. Pero ese no es el caso, ¿no? Este caso se levanta pero poquito. Nos pregunta dónde va a estar aplicada la normal en el caso que se mueva un poquito, la fuerza que le hace esta fuerza aplicada. Entonces para el ítem B, el ítem A ya lo habíamos dibujado, ¿no? Las normales distribuidas y el peso. Bueno, ítem B. Si se ejerce una fuerza en el costado del ropero horizontal a 1,5 metros del suelo, tenemos esa fuerza, tenemos acá una fuerza de rozamiento, ¿sí? Opuesta, porque si pensamos que esto se va a mover hacia allá, la fuerza de rozamiento va a ser hacia allá. Ya tenemos el punto de momento, vamos a usar esta, la esquina inferior izquierda, para calcular el punto de momento, ¿no? Porque pensamos que esto se va a mover como hicimos recién, hacia la derecha. Tenemos el peso y la normal, que no sabemos dónde está, y es lo que nos pregunta, ¿no? Tenés una fuerza normal porque esto está apoyado, se está levantando un poquito. ¿Dónde va a estar esa fuerza normal? Bueno, vamos a calcular dónde. Vamos a dibujarla por ahí, más o menos, pero no sabemos dónde está y es lo que tenemos que hallar. Y no tenemos más fuerzas. Entonces, todas las fuerzas van a ser momento con respecto al punto O, menos la fuerza de rozamiento porque está aplicada en el punto O, ¿no? La línea de acción de la fuerza de rozamiento pasa justo por el punto O, entonces esta no hace momento, pero todas las demás sí. El peso sí, porque acá hay una distancia hasta ahí, la normal hacia donde sea que esté hay una distancia también hasta O, y la línea de acción de la fuerza aplicada también tiene una distancia hasta el punto de momento. Entonces, ¿cuál era la condición de equilibrio? Que la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0 y la sumatoria de momentos también sea igual a 0 con respecto a un punto. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y son la normal, si ponemos sistema de referencias, positivo Y hacia arriba y X positivo hacia la derecha,
menos el peso es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X son la fuerza aplicada positiva menos la fuerza de rozamiento negativa. Nos queda que fuerza aplicada es igual a fuerza de rozamiento y acá nos queda que normal es igual al peso en este caso. Y acá tenemos los momentos. Tenemos que calcular los momentos de las tres fuerzas sacando la fuerza de rozamiento que no hace momento con respecto al punto O. Entonces, fuerza esta aplicada tiene su línea de acción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular el momento? Tenemos que el momento era R por seno del ángulo por F, el módulo de la fuerza aplicada, y el R por seno del ángulo. Pero R por seno del ángulo también lo podíamos ver como el brazo, que era la distancia más corta entre la línea de acción de la fuerza y el punto O. Del punto O a donde está aplicada la fuerza está R. Acá podemos dibujar el triángulo que se forma, siempre tenemos que ver los triángulos, entre la fuerza, el punto O y la distancia en donde está el punto O y donde está la fuerza aplicada es R. ¿Por qué R seno de alfa es el brazo? Porque el ángulo es el que se forma entre R y F, ¿no? Siempre tenemos que ir de R a F. Entonces este ángulo que marco acá con la flechita sería alfa. Entonces, ¿qué pasa? Si hago seno de alfa, tengo cateto opuesto, que sería el brazo, justamente porque es donde se forma 90. El camino más corto para ir entre el punto O y la fuerza o la línea de acción de la fuerza es B, donde se forma un ángulo de 90. El cateto opuesto representado con B acá en nuestro esquema sobre la hipotenusa, que sería R. Entonces, si despejo B, me queda R. Seno de alfa es igual a B. Entonces siempre es más fácil encontrar B aplicando estos conceptos del camino más corto, donde se forma 90 entre el punto O y la línea de acción de la fuerza, que hacer el producto cruz de R por F, ¿no? Y después aplicamos la regla de la mano derecha. Entonces para este caso B ya lo tenemos, ya sabemos cuánto vale. Si no, estaba escrito acá. Es la altura. En la altura esta vale 1,5 y es la misma que este lado, ¿no? 1,5, ya es un dato. Entonces para el momento de la fuerza aplicada tenemos 1,5 por la fuerza aplicada. ¿Y qué signo va a tener esto? Y bueno, tenemos que trasladar la distancia a donde nace la fuerza, o sea, hasta acá. Trasladamos la distancia y después vamos de R a F. ¿Sí? Donde nace la fuerza, que sería acá. También podemos decir, bueno, la fuerza nace acá y va hacia allá. Bueno, traslado R acá y cierro hacia F. Entonces me queda negativo, porque me queda el dedo gordo apuntando hacia adentro de la hoja, suponiendo que ahí está el centro de masa del cuerpo y sale el peso de ahí. R va a estar acá y B va a ser este, ¿no? Porque es el que forma 90 entre la fuerza y el punto de acción, es este lado, y alfa sería este para la fuerza peso. Entonces B vale 0,5, ¿no? Porque todo esto vale 1, dice. Todo este ancho es 1, acá está. Entonces la mitad, porque en la mitad aparentemente es 0,5. Entonces, ¿cómo va a ser este momento? ¿Positivo o negativo? Tengo que trasladar R donde nace la fuerza. Podemos decir que es acá o acá, donde ustedes quieran. Y cerrar hacia donde va la fuerza. Y si hago eso me queda el dedo gordo saliendo de la hoja, o sea que va a ser positivo. Positivo 0,5, acá me olvidé los metros, por el peso, que es un dato, así que estos dos datos los tengo, F y P los tengo. Y después tengo la normal, no sé dónde está, pero sé que apunta hacia arriba. Así que la normal va a estar aplicada en un lugar, en algún lugar, que no sé dónde es, pero sé que es positiva. Entonces lo que tengo que hallar es esa distancia. Y como sé que va a ser, bueno, traslado esa distancia acá y cierro hacia el lado de la fuerza. O sea, me queda negativo. El momento ahí va a ser menos una distancia que no conozco por la normal, y eso tiene que ser 0 para que se cumpla. Está en equilibrio, porque acá me dice que todavía está en equilibrio, así que se levanta pero poquito. Entonces despejo acá X, y como despejo X, paso positivo 1,5 metros por esa fuerza que son 300 newton,
y pasa este negativo, menos 0,5 metros por 1700, dividido, también pasó este menos, y la normal, que va a ser la suma entre todas las partes que esté apoyada, va a sumar lo mismo que tiene el peso, o sea, en magnitud va a ser 1700 también. Entonces eso me da 0,235. O sea que el punto donde está aplicada la normal, cuando se aplica una fuerza horizontal de 300 newton, es 0,235 metros. Está bien medido a partir de acá. Empezamos a contar de acá hacia allá. Y después tenemos el problema 10. Hacemos otro. ¿Qué pasa con el problema 10? Tenemos el mismo placar, pero ahora suponemos que tiene patas. Considerar que se ejerce la misma fuerza que en el problema anterior sobre un ropero que tiene el mismo peso y las mismas dimensiones, pero con patas. Hallar la fuerza normal sobre cada pata. Bueno, podemos pensar que tiene 4 patas, o podemos pensar que estas patas, si las vemos en perspectiva, son taquitos más largos, ¿no? Así, que tiene 2, como 2 listones se le dicen, o que tiene 4, como quieran. Si pensamos que tiene 2, va a haber acá, la fuerza normal va a estar distribuida en las dos patas, normal 1, normal 2, y el peso, y la fuerza aplicada. Entonces ahora tiene que pasar lo mismo, tiene que estar en equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser 0, la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser 0 y la sumatoria de los momentos con respecto a O tiene que ser 0. Pensamos que O está acá también. Y falta la fuerza de rozamiento entonces, que va a ser sobre estas patas. Entonces, acá tenemos la normal 1 más la normal 2, considerando el sistema de referencia igual, ¿no? X positivo hacia arriba y X positivo hacia allá, hacia la derecha, menos peso es igual a 0. Y en X, fuerza aplicada menos fuerza de rozamiento. Entonces los momentos van a ser menos R, o B vamos a poner, por la fuerza aplicada, más 0,5, que es la mitad del ancho del ropero, por el peso, y menos 1, porque ahora vamos a calcular esta normal 2 y esta fuerza de rozamiento no van a ser momento con respecto a este punto. O sea, la única que va a ser momento de las normales va a ser la de la pata, esta 1, pata 1. Entonces ahí hay 1 metro de distancia. R va a ser 1 por la normal 1. Es igual a 0. Acá podríamos poner, en vez de 1, después ponemos el 1 para hacer todo genérico. Acá podríamos poner, para hacerlo genérico, el ancho dividido 2, y acá es el ancho, todo el ancho, 1. Este B me quedó re feo. Menos, acá sería H, la altura. Entonces la altura es 1,5 por la fuerza aplicada, más el ancho dividido 2, 0,5 por el peso, 1700, menos el ancho total del ropero, que es 1 metro hasta la distancia que hay de acá hasta acá, por la normal 1, igual a 0. Normal 2 y fuerza de rozamiento están en el punto O, en el punto de momento, así que no hace momento. Y bueno, ahí despejamos la normal 1, punto A vale, y va a ser esto positivo, esto negativo, y este menos 1 va a pasar dividiendo. Así que está normal, los metros, acá también tengo metros, se me van, y me va a quedar de 400 newton. Entonces si normal 1 vale 400, voy a la ecuación esta que la puedo llamar 1, y cuánto vale la normal 2, porque es lo que me pregunta, ¿no? Hallar la fuerza normal sobre cada pata. La normal 2 va a valer el peso menos la normal 1, y eso va a ser igual a 1700 menos 400, que es igual a 1300. Y ese es todo el problema 10.